En este video te voy a mostrar cómo evoluciona el interés y la inflación en una plantilla de Excel para que lo entiendas perfectamente. Inflación e intereses, el héroe y el villano, el que te da dinero y el que te saca dinero. ¿Qué puedes hacer para protegerte y que te afecte menos? Hola a todos, yo soy Lucas Pulisi y en este canal hablamos de invertir online, de cómo hacer dinero online, de inversiones, de trading, así que si te interesan esos temas, acá abajo hay un botón que dice suscribirse, podés apretarlo, que no te cuesta nada. Y a mí la verdad que me ayuda un montón. Para aquellos que recién están empezando, vamos a comenzar a definir qué es el interés, lo más sencillo de todos. El interés es lo que nos va a dar, como dice la palabra, intereses, nos va a dar dinero a cambio de hacer un préstamo de dinero. Por ejemplo, si nosotros ponemos $100 en un banco, al cabo de un año, si la tasa de interés es de un 2%, nos va a dar $2 de interés. Es decir, que vamos a tener, en vez de $100 al final del año, vamos a tener $102. Eso es simplemente el interés, dicho de una manera muy sencilla. Y por otro lado vamos a definir qué es la inflación, que no es nada más que el aumento generalizado de los precios, es decir, todas las cosas aumentan. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, hay muchos motivos, pero una de las principales razones es por imprimir mucho dinero. Si vos imprimís mucha plata, mucho billete físico, el billete va a tener menos valor. Te pongo un ejemplo, imagínate que hay 100 billetes en circulación hoy y mañana hay 1000 billetes en circulación. Lo que hoy salía 100 ya no va a salir 100. ¿Por qué? Porque hay, en vez de 100 hay 1000 billetes en circulación, es decir, 900 billetes más. Si el vendedor que me estaba vendiendo antes por 100 lo mantiene a 100, va a estar regalando el producto prácticamente, porque ahora ya no hay 100 billetes, sino que hay 1000 billetes. Es decir, que las cosas tienen que salir más, porque ahora, como dije, hay 1000 billetes. No sé cuántas veces dije la palabra billete. Te lo pongo de una manera más clara. Imagínate que hoy una computadora vale 100, cualquier unidad monetaria, la que vos quieras, euro, peso, la que vos quieras. Hoy vale 100. Y hay una inflación anual en un año, es algo obvio, pero lo digo por las dudas, de un 2%. Eso quiere decir que a final de año las cosas van a aumentar un 2%, en teoría, porque se mide respecto a una canasta básica. No todas las cosas aumentan igual, pero ponele que es un 2%. La computadora en teoría debería estar un 2% más cara, es decir, si antes salía 100, ahora va a salir a final de año 102. Así que con los 100 que yo ya tenía, cualquier unidad monetaria, ya no me va a alcanzar para la computadora, sino que voy a necesitar 102 para comprar la computadora. Y bueno, así es como afecta un poco la inflación en las cosas. Obviamente que el precio no va a subir a 102, sino que capaz que se mantiene, depende de dónde lo compres. O si no, capaz que sube mucho más de 102 porque hay algún vendedor medio chanta que te sube el precio más de lo que es la inflación. Después tenemos el interés compuesto, que no es nada más que el interés aplicado muchas veces. Es decir, si antes nos pagaban un 10% anual de intereses, por ejemplo teníamos 100 y al final de año nos daban un 10% de interés, es decir que tendríamos 110. Bueno, esto es aplicado varias veces, es decir, imagínate en varios años. El primer año nos dan 110, el segundo año en vez de los 100 va a ser 110 más el 10%. Y así sucesivamente. Es aplicar el interés muchas veces, reinvertir los intereses que te dan para ganar más interés todavía. Bueno, como pueden ver, los intereses compuestos son algo bueno, siempre y cuando la inflación esté por debajo de estos intereses. Si está al mismo nivel, la verdad que no vamos ni a ganar ni a perder, porque ganamos uno y perdemos uno, entonces es lo mismo que nada. Y obviamente que esto es todo muy teórico, porque la inflación no la vamos a contar día tras día, es decir, hoy nos sale la cosa un precio y mañana es otro y mañana es otro. Es como que se ajusta una vez por semana, una vez por mes, dependiendo del país obviamente. Y los intereses tampoco los vamos a ganar todos los días. Hay ocasiones en las que sí se pueden ganar todos los días, depende del tipo de inversión que tengas, pero no es lo más habitual. Hasta incluso podríamos tener una tasa de inflación superior a la tasa de interés y aún así terminar ganando algo. Eso, claro, va a depender del lugar donde compremos las cosas, el vendedor al que le compremos, a ver si te sube el precio mucho, te mantiene el precio o a ver qué hace con el precio. Dependiendo de dónde busquemos, nosotros vamos a terminar ganando o perdiendo. Igual lo habitual es que si sube la inflación, todos los vendedores se ajusten, porque si no, como dije al principio del video, van a terminar en pérdidas. Bueno, ahora sí, una vez que expliqué todo esto, vamos al Excel, así les muestro todo de una manera más sencilla. Día por día puse una fecha, por ejemplo el 1 de enero de 2020, el 2, el 3, el 4, así hasta el 2030, para que podamos ver la evolución. Bueno, acá tenemos la inflación anual, 40%, en el ejemplo lo puse. Interés anual, 50%. Capital depositado, acá le vamos a poner unos 10.000 de cualquier cosa. Ahí se nos cambian todas las cosas. Y acá dice ganancia real en el primer año, 10,55%. Hay que recordar que teníamos intereses anuales del 50% y una inflación del 40%. Si hacemos un 50% menos el 40% de la inflación,
nos daría que tendríamos que tener 10%, pero como hicimos día por día, tenemos un poquito más de un 10% de ganancia real en un año. Por ejemplo, acá está, comenzamos en enero, capital más intereses. El interés anual era el 50%, así que esto sería 50% dividido 365. Es decir, que estaríamos ganando un 0,1369 no sé cuánto de intereses por día. Esto por los 10.000 y dividido 100 nos estaría dando 13,69. Acá dice 13,70, pero porque le falta decimales. Ahora si yo hago acá, ahí podemos ver que es 13,69. Esto obviamente dije que es bastante teórico. Entonces tenemos ganancias acumuladas, un 0,14% por lo que hice antes. 50 dividido 365, que son los días del año, me da un 0,1369. Acá dice 0,14 en vez de 0,13, pero es por los decimales que le dije antes. Ahora lo mismo, pero con la inflación. Dijimos que era un 40%. Si hacemos 40 dividido 365, nos da 0,10 por los 10.000 dividido 100. 10,95 que había que restarle a lo del principio. Entonces quedaría 9.989 como aparece acá. Es decir, que tendríamos una pérdida de 0,11. Bueno, acá en estas columnas la ganancia se va acumulando, es decir, el primer día llevo ganado un 0,14, el segundo llevo ganado en total un 0,27, el otro 0,41 y así. Y lo mismo para la pérdida acumulada. Acá pierdo un 0,11, 0,22, 0,33, 0,44. ¿Qué pasa? Que cada vez este porcentaje se va haciendo más igual, digamos, ¿no? Acá en este año, por ejemplo, en este día tenemos que llevamos perdiendo un 92,69, 92,70, 92,71, 92,73. ¿Por qué pasa esto? Supongamos que estos son nuestros 10.000 y en el primer día, por exagerar, ¿no? Vamos a perder un 50%, es decir, perdemos un 50% el primer día. Entonces, ¿qué pasa con los 10.000? Tenemos 5.000 al segundo día. Nos queda esto, que son los 5.000, y el tercer día ponele que partimos acá, otro 50%, nos quedan 2.500. ¿Qué pasa? Que cada vez esto se va a hacer más chico, hasta que llegue un punto que el rectángulo este va a ser un día así, otro día así, otro día así. Es decir, para llegar a cero, como cada vez se va a fraccionar a la mitad, va a ser como re infinito hasta que llegue a cero. Por eso es que en la parte de acá, al principio, por ejemplo, tenemos 0,11, 0,22, 0,33. Acá aumenta bastante, digamos, y en los últimos días no aumenta prácticamente nada. 92,83, 92,84. Porque hasta que llegue a cero, es como que quiere llegar a cero, pero nunca puede. Porque siempre es del total que nos queda. Es decir, 10.000, 5.000, 2.500 y así hasta llegar a cero. Bueno, fuera de eso, acá vamos a ver el porcentaje de ganancia real después de la inflación y los intereses. Y el capital más interés en la inflación en número. Lo mismo que antes, solo que juntada las dos cosas. Juntada la inflación y juntada los intereses. Acá aplicando lo que perdemos más lo que ganamos el primer día, tendríamos el total 10.002. Es decir, que realmente en vez de 0,14, en vez de ganar 0,14 o perder 0,11, hubiéramos ganado 0,03%. En total hubiéramos ganado 194%, contando inflación más interés, contando inflación, como dije que nunca prácticamente va a llegar a cero, 98,67% hubiéramos perdido, y contando solo intereses era un 21.868%. Y acá a la derecha tenemos tres cuadritos, que son los cuadritos que realmente nos van a importar porque nos muestra gráficamente cómo va a pasar esto. Si contamos solo los intereses sin tener en cuenta la inflación, como la mayoría de la gente, empezaríamos acá con los 10.000 que hicimos de depósito y al cabo de los 10 años sería así. Esto es exponencial porque, como dije, lo estamos haciendo día tras día. Pero ustedes lo pueden hacer, imagínense que en vez de un día, cada uno de estos es un año, es lo mismo. Y la cosa sería así, después de 10 años tendríamos como unos 2,5 millones, ponele. Lo mismo que la inflación, empezaría con 10.000, empezaríamos. Y al principio bajaría bastante rápido, pero llegados hasta este punto más o menos ya valdría cero lo que tenemos. Es decir, los 10.000 no valdrían nada en el año 2027, ponele, no valdría prácticamente nada. Y acá tendería a ir a cero, pero no llegaría prácticamente nunca. No sé cuántas veces dije prácticamente, pero bueno. Y acá lo que realmente nos importa de todo el Excel, digamos, es la evolución del capital más la inflación más los intereses. Es decir, esto es lo que realmente ganaríamos con un porcentaje de tasa de interés anual de un 50% y una inflación de un 40%. Empezaríamos acá en 10.000 y no sería tan exagerada la curva porque tendríamos en cuenta las dos cosas. No sería ni para arriba ni para abajo demasiado exagerado, sino que sería algo un poco más lineal, digamos. Empezaríamos en 10.000 y tendríamos 30.000.
Esto obviamente lo podemos cambiar, los parámetros, y se nos van a cambiar todos los gráficos. Por ejemplo, esto es lo que yo les decía antes. Si tenemos una inflación de un 10% y un interés del 10%, no estaríamos ganando nada. Estaríamos ganando 0. Acá lo podemos ver, solo intereses, solo inflación. Capital más intereses, empezaríamos con 10.000 y tendríamos 10.000. ¿Por qué? Porque ganamos 1 y nos restan 1. Esto sí se contaría todos los días, obviamente, ya dije muchas veces que es teórico. Ahora, si los intereses son del 20, estaríamos como al principio, y si fuera al revés, con una inflación del 20 y unos intereses del 10, estaríamos como al principio, pero invertido. En vez de esto para arriba, esto para abajo. Y ganancia real en el primer año, por ejemplo, sería un 9,54 negativo. Y esto lo conté del 31 de diciembre del 2020. Acá podemos ver, si buscamos 31 de diciembre de 2020, menos 9,54%, justo el número de acá. Y bueno, eso fue todo el Excel. Bueno, ese fue todo el video, espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si es así y si les resultó útil o aprendieron algo nuevo, no olviden compartirlo y recomendárselo a sus amigos. También acá abajo en la descripción pueden escribir algún comentario para apoyar al canal, dejar su like o si tienen alguna duda también lo dejan. Bueno, eso fue todo el video, nos vemos en el próximo.